Malvado. Mm, Gracias. Perdón, esto va como a modo de pregunta. Mm, Este café surge del especial de Noche de Brujas 7 de la octava temporada, que se llama El hermano malvado de Bart. Eh, bueno, antes de contarles de qué va el capítulo, por si ingresan, les comento brevemente las reglas. Es levantar la mano, se le va a dar la mano a la persona que la vaya levantando. Si hay una persona que no ha levantado la mano, entonces se le va a dar como preferencia. Las participaciones tienen que ser breves para que podamos hablar todos, bueno, participar todos. Y bueno, las experiencias personales, solamente, bueno, es un espacio público, si quieren, y se está transmitiendo en Facebook. Considerando eso, si quieren contar algo, pueden contarlo. Bien, entonces, ahora sí, les comento de qué va el capítulo, que en realidad es muy corto, es como un cortito de esos de la Casa del Terror, que duran como, bueno, este dura como 7 minutos, es muy corto. Está Bart, bueno, este, está comiendo la familia Simpson, pues, o sea, los tres hijos y los padres, y hay ruidos. Bart y Lisa descubren que tienen un hermano que está encerrado en el ático, y ese hermano es el hermano gemelo de Bart. Bueno, en realidad eran mellizos, nacieron pegados y los cortaron. Entonces se dieron cuenta de que había uno que era malvado y lo encierran en el ático por indicación de el doctor Hibbert. Bueno, más bien entre todos decidieron encerrarlo, pero el doctor Hibbert fue el que dijo que era malo, el, el hermano. Y entonces así estuvieron muchos años. Se supone que en Los Simpson Bart tiene 8 años, entonces al menos estuvo 8 años encerrado Hugo, así se va a llamar el hermano gemelo, Hugo. Mm, y ya después, ya que lo descubren, Hugo se intenta, bueno, piensan que se ha escapado, todos salen de la casa menos Bart, porque Homero lo deja grabando un partido. Y entonces lo que quiere hacer Hugo es unirse nuevamente con Bart, es decir, quiere como eh, coserse, ¿no? Pegarse nuevamente. Pero mmm, Hugo dice que ha practicado y practicó con una rata y una paloma que pues nada más no funcionó mucho. Y bueno, ese es el capítulo. Y entonces, este capítulo se llama Tenemos un gemelo malvado. Les quiero preguntar a ustedes, bueno, otra cosa importante. En el capítulo se descubre que Hugo no era el hermano malvado. El hermano malvado era Bart. Bart tendría que estar encerrado en el ático, pero fue Hugo. Y entonces Hugo ya está como desquiciado. Eh, eh, y en teoría lo que dicen es que es malo, ¿no? El capítulo se llama El hermano malvado. Este, eh, entonces, les pregunto a ustedes, nosotros podemos, eh, nosotros em, podemos influir para que el otro sea malvado. ¿Qué piensan? O pues, nosotros no influimos y las personas nunca van a, nosotros nos limpiamos, nos lavamos las manos y entonces el otro es malvado por cuenta propia. Eric, por favor. Sí, Fanny, creo que sí influimos, yo lo estaba pensando hace algunos días, que principalmente influimos mucho también en los niños, ¿no? O sea, de repente creamos, no sé si creamos
esa maldad, pero sin duda alguna estamos más viciados de ciertas cosas en nuestros contextos, en nuestra vida, en nuestras experiencias, y de repente todo aquello malo que tenemos o que somos, lo transmitimos, o sea, lo llegamos a transmitir a los niños, creo que sí. Ok, muchas gracias, Eric. Entonces transmitimos lo malo y lo bueno, sobre todo a los niños, ¿verdad? Gracias. Por favor, Gabriel. Yo también diría lo mismo que Eric. No hay ningún ser humano que exista solo. No hay, literalmente si eres un bebé y ni siquiera hay animales para cuidarte, mueres. Todo ser humano necesita al menos un alguien, ya sea persona, animal, algo que se encargue de tus primeros cuidados al principio de tu vida. Entonces, pues yo diría que sí, no parece ser que... De hecho, ahorita que lo mencionas, Fanny, es imposible que Hugo sea capaz de moverse y de hablar. Pero luego, si quieres, lo sigo explorando en el café. Sale, gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, tenía interacción con Homero, ¿no? Cuando le daban la comida y además Hugo sí los observaba. Bueno, ya no estoy tan segura que los observaba, ¿no? Porque estaba atado con cadenas. Ujú. Por favor, Esther. Gracias. Yo pensando un poco en que existen la bondad y la maldad humana, o sea, y que coexisten además, que no, pues no me parece nada extraño que en algunos se exprese más por sus experiencias, bueno, por lo que quieran. Seguramente nos van a decir pronto que es una cuestión de una sustancia química que en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras descubren la sustancia del mal, me parece que además el bien y el mal son vistos como dos cosas contrarias, ¿no? Cuando seguramente esto es un continuo y además un continuo evaluado desde la moral de cada uno o de cada cultura. Entonces, pues sí, hay niños que nos parecen muy malos o personas que nos parecen muy malas, pero quizá en otro aspecto son buenos. O sea, hay veces que Homero, por ejemplo, o Bart nos parecen asquerosamente malvados y hay otros momentos en que parecen generosos. Gracias. Muchas gracias, Esther. Por favor, Carlos. Carlos Soria. A lo mejor. Listo, gracias. Pues bueno, como decía Gabriel, yo creo que sí la persona es de esas partes de los animales sociales, o sea, no podemos vivir aislados de nada, de nadie. Y o sea, surgieron dos ideas más, ¿no? ¿Qué es la maldad en la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad considera como malo? Para ciertas partes del mundo la maldad tiene diferentes conceptos, así como hay cosas que en Oriente están bien, en Occidente están mal y viceversa. Y viendo un poco lo del capítulo, siento que Hugo y Bart son como la dualidad de una misma persona, que uno está bien y que uno está mal, pero haciendo diferentes cosas, ¿no? Como lo que te comentaba de qué es lo que se considera malo en la sociedad. ¿Por qué Hugo está encerrado y por qué Bart no, si se supone que él era el malo? ¿O porque tuvieron en un principio que encerrar a uno de los dos gemelos, ¿no? Que al final pues se descubre que en realidad no era el malo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, coincido con las participaciones que han hecho. Creo que sí, tenemos como este poder de influir en los otros, para bien y para mal. Sobre todo en los niños, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y
Creo que sí coexisten los dos. No, no sé si necesariamente es un continuum. Eso podríamos irlo viendo a lo largo del café. Entonces, en este sentido, si nosotros podemos influir en el otro, entonces el mal también se puede enseñar. Es decir, nosotros podemos enseñar a ser malo a alguien. Por favor, Surru es Claudio, ¿verdad? Es que no sé cómo se pronuncia. Ajá. Sí, no te preocupes, está complicado mi apellido. Hablando de pues, esta dualidad, que es más o menos de lo que entiendo trata el café, esta doctrina pues, ha sido una discusión filosófica, ¿no? El dualismo desde hace mucho tiempo, que se ve dos lados muy, muy opuestos, ¿no? Y ha girado mucho a quienes dicen que el ser humano es bueno por naturaleza, como decía Rousseau, y son las circunstancias, son otras cosas, como el malo, y hay la hipótesis totalmente contraria, ¿no? Que el hombre es malo por naturaleza y que necesita de un poder centralizado para que no sea el hombre como lobo del hombre y que los matemos todos a todos, ¿no? No sé si haya grises, pero me pregunto yo, ¿de dónde viene esa idea? Si es una idea que puede ser universalmente aceptada, o si somos los humanos los que inventamos eso. Y viendo de dónde vienen las palabras de diestro y de derecho y de izquierdo, yo me pregunto mucho, siempre me he preguntado por qué la palabra, porque venía de derecho e izquierdo, que curiosamente en el capítulo de Los Simpson el gemelo malvado es el izquierdo, ¿no? El que está del lado izquierdo, es el gemelo siniestro, porque es el gemelo izquierdo, ¿no? Entonces siempre me he preguntado cómo derivó la palabra izquierdo a lo siniestro, ¿no? O sea, ¿por qué lo izquierdo es lo siniestro y no lo derecho? Porque eso siempre me he preguntado. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que a lo mejor es algo muy humano, porque si te fijas, los seres humanos, como la gran mayoría de los animales, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. No todos los animales son así. Se llama bilaterales, ¿no? Los insectos, todos los mamíferos, los reptiles, todos son bilaterales, otros no. Hay animales que no son así, tienen otra simetría. Pero a lo mejor solamente viene de ahí. A lo mejor solamente viene porque como nosotros tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, pues entonces todo lo vemos de forma dual, y a lo mejor es una percepción que tenemos nosotros de vernos a nosotros mismos, porque somos animales bilaterales. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Ya, el café, bueno, no lo planeé como pensando en esta dualidad de bien y mal, pero parece que está dando así, jajaja. Bueno, ahora lo que quiero preguntarles es, bueno, primero, quiero quiero leer una definición, es muy breve del mal para entender el mal de esta forma. Dice la idea del, bueno, dice, les quiero leer esto, la idea de mal tiene un carácter relativo en filosofía y más que una definición de lo que es por sí mismo, la tiene en relación a la posición de la idea del bien, en oposición, como lo mencionaron antes Claudia y Esther, es el mal aquello que reprueba o genera aversión al ser humano o lo opuesto al bien, solo como contemplan, bueno, dice, y luego continúan, cabe y es bien lo positivo, lo que sería bueno o malo serían las consecuencias derivadas de acciones y además de acciones humanas. Entonces, continúa como con esta dualidad, definiendo lo malo a partir de lo bueno, pero ahora lo que quiero preguntarles es, ¿por qué las personas hacemos mal? Seguramente en algún momento hemos hecho mal
Entonces, ahora les quiero preguntar, ¿por qué hacemos el mal? No necesariamente nos tienen que contar la historia, pero ¿por qué hemos hecho mal? Por favor, Enue. ¿Ya puedes? Listo, ya lo aprendí. Ay, es que otra vez por información, creo que yo tengo un conflicto respecto al bien y el mal, otra vez desde una perspectiva biológica. Cuesta mucho trabajo esbozarla cuando uno lo ve, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Es como decir, el tigre es malo porque mata a la gacela que acaba de parir, o la ballena es mala porque agarra a los pingüinos y los avienta por diversión. Entonces ahí como que tengo un problema y eso me lleva a como tal vez el núcleo de la discusión de estarnos enfocando en Hugo y en Bart y como quedamos un poquito, no sé si va a salir más adelante, perdón si me estoy adelantando, de Marge y Homero, que realmente ellos fueron los que optaron por tomar esa decisión y hasta ellos mismos dicen, esta decisión salvó nuestro matrimonio. Tal vez lo pueden tomar en un sentido de dinero económico, que solo podían mantener a uno de los dos en cualquier caso. Y al final es muy interesante la rima del episodio, porque no importa que se hayan quedado con el bueno o con el malo, hay que agarrar a uno y ponerlo ahí arriba, porque ya tenemos muchos hijos. Entonces, respecto a esa vertiente de el mal como tal, creo que es más bien circunstancial. Aquí creo que el ejemplo clásico pues son las cruzadas, ¿no? Cuando educaban a los niños para matar a un sarraceno y le hacían un altar y era divino y santo por su Dios, y a los sarracenos los educaban para igual matar a ellos y eran divinos por su Dios. ¿Quién era el malo ahí? Según a quien le preguntaras, el otro era el infiel. Según a quien le preguntaras, el otro era el malo. Creo que aquí es interesante, me llama un poco más la atención esta perspectiva de Homero y Marge fueron malos en este metacontexto que estamos utilizando y los niños fueron las víctimas de la circunstancia. Lo dejo como ahí abierto. Muchas gracias, Enue. Esto que dices como de la perspectiva del mal, me recuerda a la cita de los Locos Adams, que dice que lo normal para la araña es un caos para la mosca, ¿no? Bueno, igual el mal no es necesariamente malo para quien hace mal, pero pues en algún momento afecta algo a alguien. Por favor, Gabriel. Gracias, Fanny. Yo estoy de acuerdo con esta postura que se acaba de exponer, de que para algunos algo malo puede ser algo bueno. También estoy de acuerdo con la postura que se expuso sobre los animales. Hay otra cita que me gusta mucho, sobre un tigre que va por ahí incendiando casas y lo ve un gato. Entonces el gato le dice, oye tigre, no te voy a acusar del crimen de causar incendios porque eso es de lógica humana. Nosotros no causamos incendios, solo pasan, ¿no? La cosa está en que, ¿qué pasa con la gente que hace mal y se sabe hacedor del mal? No con los que dicen estoy haciendo algo que para mí es bueno, pero para los otros es malo, sino con la gente que dice estoy haciendo algo malo. Y me acordé un poquito del capítulo de Mi Café, cuando Homero no le quiere decir a los zurdos de Springfield que abrió una tienda para puros zurdos. Homero sabe que está haciendo algo malo, pero la razón por la que lo sigue haciendo es porque hacer eso malo para Homero se siente bien. Él sabe que le está causando un daño a Flanders, pero se siente bien hacerle ese daño a Flanders. Entonces yo diría que esa es una de las razones para hacer el mal, ¿no? Parece ser que una es hacer algo que yo considero bueno, pero otro es malo, y otra es que a veces hacer el mal, hacer algo malo, se siente muy bien. Gracias, Fanny. Gracias, Gabriel. Dijiste varias cosas bien interesantes. Las voy a retomar más tarde. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, Esther. Sí. Bueno, como ya me ganaron todas las ideas que tenía, lamentablemente, ya solo quiero decir que lo que otro puede ver como un mal, y que incluso yo puedo verlo como un mal para el otro, puede ser un bien para mí.
O sea, quitarle el novio a mi mejor amiga, pues puede ser muy malo con mi mejor amiga, pero para mí es muy bueno. O sea, bueno, esto ya quedó claro con las participaciones anteriores, pero no hay nada que sea malo por naturaleza, sino que siempre es malo en un contexto. Y yo solo y rápidamente me gustaría citar un texto de Bataille donde habla de un caballero del siglo XIV, no sé, que acostumbraba violar y matar niños callejeros, ¿no? Y bueno, nadie le decía nada porque era lo normal. Y de pronto un día cambian las leyes y lo citan, ¿no? Hay una denuncia o como sea, y él no entiende qué es lo que hizo mal. Y por más que tratan de explicarle, él dice, sí, yo violo y mato niños, es lo que hacen los caballeros. Y me parece que con ese razonamiento, hoy digo, no voy a defender a nadie, ¿no? Pero me parece que es el razonamiento con el cual muchos de alguna manera entienden la violencia contra las mujeres o contra los niños, ¿no? O sea, siempre ha sido así. ¿Por qué hoy tendría que, o sea, por qué hoy de pronto se volvió malo si antes nadie me criticaba por eso? Ya, gracias. Muchas gracias, Esther. Entonces, bien, gracias. Eric, por favor. Gracias, Fanny. Pues yo estaba pensando en el caso de el gemelo de Bart, pero ya no me acuerdo cómo se llama, perdón. Hugo. Hugo, ok, estaba pensando en Hugo. Y estaba pensando que independientemente de si es malvado o se hizo malvado, lo que sí es cierto es que vive en abandono. Y el abandono es algo que lo hizo, podríamos decir, malo. Y hay un personaje de Los Simpson que me hubiera gustado que figurara más en el maratón, que probablemente más adelante suceda, que es Nelson. Y Nelson también hace el mal. Y Nelson también vive en abandono. Entonces, el hecho de que pues hayan ejercido violencias contra ambos y que sean niños, creo que habla mucho acerca de lo que han aprendido a hacer. Y a lo mejor no es como que se les haya enseñado a ser violentos o se les haya enseñado a hacer el mal, pero de alguna manera es la dinámica en la que se desenvuelven. Y yo creo, sí creo que mucha de la violencia que existe en el mundo tiene que ver con graves problemas de abandono, de replicar dinámicas um, nocivas. Muchas gracias, Eric. Entonces, con esto que estás diciendo, voy a tomarlo, por ejemplo, ahorita dices que no se les enseñó a ser violentos, pero tampoco se les enseñó a ser buenos. Pues estoy como parafraseando lo que tú dices, ¿no? Entonces, a ser buenos, no sé si, no quiero decir más bien, no quiero decir a ser buenos, más bien a humanizar. No se les enseñó a ser buenos, pero tampoco se les humanizó. Por ejemplo, a Hugo y a Nelson, ¿no? No hay como una figura que les esté como guiando por el camino del bien, entre comillas, porque no sabemos como exactamente qué es el bien, pero digamos como a lo común, ¿no? A lo normal, a lo que dictan las normas que tienen. Entonces, pero eso lo voy a retomar antes, después. Ahora, sí sigo con lo que han dicho, que lo malo tiene que ver con un contexto y entonces a algunos les parece malo algo. ¿Creen ustedes se pueda normalizar? Es decir, como es correcto como es correcto violar, entonces bueno, quizá no es correcto, pero como está permitido violar, es lo común, es lo normal, entonces pues no es malo porque es lo común. Les pregunto nuevamente la pregunta, ¿podemos normalizar el mal? Por favor, Juan Pablo.
¿Ya puedes? Mm, Y justo sobre esto de normalizar el mal, creo que también va más hacia eh, si se le puede dar también una justificación a obrar mal, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Nelson, ¿no? Pero otro personaje malo puede ser, ya no niño, ya es Bob Patiño, ¿no? Que trae pleito casado con un niño, ¿no? Siendo un adulto, ¿no? Entonces, tiene su razón de ser, ¿no? Bob Patiño, el por qué actúa de esa manera, ¿no? Por una venganza, ¿no? Una vendetta, pero se le puede justificar el que intente matar a Selma, ¿no? Eh, eh, el, el ya empezar a pagar con maldad, ¿no? Y creo que también ahí ya empezaría a ser respecto a el normalizar la maldad, ¿no? Este pago maldad con maldad, ¿no? Y por ejemplo, ya viéndolo como norma, el Día del Garrote, ¿no? Hoy en día ya lo vemos como, pues sí, algo malo por ser de abuso de especie, ¿no? Pero, pues era un evento, ¿no? Histórico incluso, ¿no? Eh, y cuál es la justificación detrás de la acción del mal, ¿no? muchas gracias. Eh, por favor, Hugo. Ya tienes el... Ya, gracias. Quería regresarme un poco a, creo que lo que voy a decir tocará tu pregunta reciente de manera tangencial, no directa, pero quería retomar lo que decía Gabriel, y yo creo que él estaba describiendo una situación extraordinaria, o sea, prácticamente poco común cuando decía que alguien que se sabe, eh, pues una persona malvada, porque de entrada estaba pensando en estos memes recientes de X personaje Evil Be Like, ¿no? Y eso es interesante porque como de entrada asumimos que nuestra contraparte es la contraparte malvada. O sea, verdaderamente es muy difícil que al interior de nuestro propio sistema moral nos consideremos villanos o villanas. Generalmente todas las personas nos tenemos como las buenas del relato. Y tan es así que de hecho yo creo que lo más común o la mayor parte de las personas, eh, digo, no hay una naturaleza humana moral, pero creo que si tuviera que decantarme por una frecuencia, frecuentemente resultaría que somos seres malos. ¿Por qué? Porque al menos desde mi parecer o desde mi experiencia de vida, creo que la mayor parte de la gente comete fechorías, pero pretende tener justificación para eso. Y la mayor parte de sus actos malos son como, otro meme, ¿no? Soy mala porque cuando fui buena me pagaban con pizzas, ¿no? Pero llevando la cosa bien frecuente es como, no, pues es que yo he aprendido que si me comporto bien la gente se suele aprovechar, o tal vez ni siquiera eso, tal vez no hay una buena razón, simplemente alguien nos cae mal, pero pretendemos que la otra persona comenzó los conflictos. Para mi parecer se requiere mucha fortaleza para ser una buena persona, para no darle continuidad a una cadena de violencias o no darle continuidad a una cadena de microagresiones. Entonces, quizá para derivarlo hacia lo que acabas de preguntar, no sé si se puede normalizar el mal o si lo que te entendí es que si podemos llegar al punto en el que identificar lo malo como algo extraordinario y que si lo malo de tan frecuente que pase se puede invisibilizar o volver normal o dejar de ser malo. Pero sí creo que frecuentemente, eso sí lo podría responder abiertamente, creo que frecuentemente queremos ocultarnos el hecho de nuestra propia maldad y queremos creer que somos buenas personas simplemente, pues no sé, o por moralidad cristiana, porque nos han enseñado que así tiene que ser. Pero eso sí, o sea, frecuentemente somos malas personas y nos rehusamos a admitirlo. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Fue muy fuerte e interesante lo que acabas de decir. Por favor, A Karen. ver, Marcela, quería decirte, tenemos un problema con... Ya, por favor, Karen. Con respecto a la pregunta que hacías, que si podemos normalizar la violencia o esta parte de ser malos, creo que antes
normalizamos la violencia y ahorita nos estamos creando conciencia de que eso nos hizo pues como un hueco en todo lo que fue la historia, porque por ejemplo, pongamos de ejemplo las brujas de Salem, se normalizó casar mujeres por tener ciertas prácticas y era normal y se vio como bien. Ahorita lo vemos y dices que fue un gran error, ¿no? Toda esta parte fue malo. En su momento también, y voy a poner un ejemplo bastante controversial, la Segunda Guerra Mundial con toda la ideología que tenía Hitler, para ellos estaba bien y era normal y era un orgullo sentirse parte de toda esta ideología. Y ahorita lo vemos, o sea, vemos hacia atrás y nos damos cuenta de este genocidio y decimos que es que cómo puede ser posible que normalicemos esta parte. Y yo creo que así como vayamos avanzando en la historia nos vamos a dar cuenta que toda la violencia que vivimos en este momento la normalizamos. Y les voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo. Toda la violencia que vemos en periódicos, en noticias, que descabezados, que asesinaron a tal, que el pueblo hace justicia por cuenta propia, que mataron a tal asesino, les pregunto, ¿es normal? Digo, porque cuando crecimos en un ambiente que no hubo toda esa violencia tan fuerte, de repente volteamos al mundo exterior y dices, ay, ¿esto es lo normal? Entonces ahí sí contraponen muchos puntos en cuestión de qué es realmente lo que es la maldad de nosotros. Y sobre todo que somos partícipes de eso, o sea, no dejamos de ser parte de la sociedad en la que vivimos, e incluso tomamos partido dentro de ello. Cuando asesinan, no sea un asaltante, y el pueblo hace justicia por cuenta propia porque las autoridades no lo hacen, que decimos, ¡ay, qué bueno! Entonces, ¿está bien o está mal? Sí. Entonces, yo creo que hemos normalizado precisamente el ser malos y nos estamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo que muchas cosas que creíamos buenas, pues no lo son tanto. Muchas Creo que gracias, Karen. tiene parte del contexto histórico de donde estamos viviendo. Ajá, entonces el más sería contextual. Muchas gracias, Karen. Bueno, mencionando un poco, retomando sus participaciones y sobre todo la última que es de Karen, con respecto a lo que pasó con el nazismo. Bueno, eh, em, quisiera hablar un poco de este término de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Bueno, que como ustedes ya saben, Hannah Arendt siguió el juicio me parece que es Eichmann, no recuerdo bien, pero bueno, siguió el juicio de un hombre que su labor, su trabajo era transportar a las personas que iban a las cámaras de gas, ¿no? Entonces le hacen un juicio y él al final, bueno, en el juicio, él él no asume que ha hecho algo malo, su justificación es que fue una orden y que él solamente seguía las órdenes, ¿no? Y también dijo, ¿no? Que seguía el imperativo categórico de Kant en el que tenía que hacer, ¿no? O sea, tenía que obedecer, ¿no? Entonces, en su diario, quiero imaginarme que realmente se lo creía y que él no veía esta cuestión del mal, ¿no? No, o sea, sí sabía que iban a morir, pero pese a eso, decidió transportarlos. Su justificación es, si no lo hago, pues me van a detener, ¿no? Entonces tengo que hacerlo. Pues no sé si había otra salida o no. Y en ese sentido, eso va como un poco a lo que hemos hablado, ¿no? Podemos hacer el mal, sí, pero dependiendo de un contexto. Entonces, ¿cuál sería el papel de la conciencia en el mal? Podríamos, aún sabiendo que
que hacemos el mal, o quizá sin saber que hacemos el mal, merecemos un castigo. No sé, ¿ustedes qué piensan? Cristian, por favor. Y ya. Hola de nuevo, buenas noches. No, va a ser anacrónico mi comentario, sobre todo me viene a la mente Platón, ¿no? Como él considera lo malo con el conocimiento. Bueno, él hace como que esta relación, obviamente, el bien, lo bueno, lo bello y lo bueno. El bien, lo bello y lo bueno van de la mano, ¿no? Entonces, para Platón, yo, en mi opinión, lo que tengo de conocimiento es que él relaciona lo malo con la ignorancia, ¿no? Algo que va contrario a Aristóteles, que él dice tal vez que para Aristóteles el malo dice que, bueno, aquí analizando los personajes de Bob Patiño y tal vez de Hitler, para Aristóteles el malvado no tiene nada que ver con la inteligencia, porque hasta el malvado es inteligente, el malvado es templado. El asunto, o sea, el malvado se parece demasiado al virtuoso, porque hasta tal parece que el malvado es virtuoso, es templado en la forma que actúa. A él, yo, si interpreté bien la ética Nicómaco, la maldad o la bondad está en los hábitos, ¿no? En esta naturaleza que se forja a través del raciocinio, pero a través de las acciones, ¿no? No podemos saber exactamente qué es bueno o qué es malo. Me viene a la mente este discurso de ética de Wittgenstein, en donde dicen, tanto que conocemos puros hechos, no podemos conocer toda esta suma de hechos, ni saber si eso fue bueno o fue malo. No lo sé, tal vez Dios lo podrá ver en su visión así como que omnipresente, pero nosotros como hombres que somos finitos, somos temporales, no podemos ver ese final de esa cadena de acciones. Entonces, pues aquí yo creo que toqué dos puntos, eso, la maldad o el malo se parece mucho al virtuoso, porque el malo es inteligente y es templado, pero también se relaciona mucho a los hábitos de esta persona. Y por otro lado, respecto a lo que decían hace rato de esta cadena o la suma de hechos que no alcanzamos a ver desde nuestra perspectiva de hombre o nuestra perspectiva temporal o finita. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Cristian. Sí, pareciera que a largo plazo no podemos ver. Y, por ejemplo, en esto que dices de a largo plazo, me pongo a pensar sobre todo en, no sé, por ejemplo, en los daños ecológicos que estamos causándole al mundo, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, este daño de consumir tanta ropa, de consumir tanto animal, de consumir tanta agua, igual, por mi edad ya no me alcanza a repercutir a mí tanto, pero a los hijos de mis hermanas sí, ¿no? O a sus nietos, no lo sé, ¿no? Pero en 3 generaciones, en 2, pues ya lo van a sufrir, pues igual no soy tan consciente y me baño ahí en 2 horas, no lo sé. Pero hay cosas, hay hechos que sí son muy claros, ¿no? Como por ejemplo el robar al otro, el pegarle al otro, el asesinar, ¿no? El golpear a un animal, al agredir a cualquier ser vivo. Enue, por favor. Espérame. Ahora sí, Enue. Listo. Creo que ahí también valdría la pena, hablando de esta dualidad que comentaba Cristian, de otro villano característico Simpson, que es Hans Scorpio. Entonces, en el episodio solo se muda 2 veces. Para Homero es perfecto, es el mejor jefe que ha tenido. Lo quiere, lo procura y realmente él está apoyando a destruir el mundo. Realmente dice, mi departamento va mucho más adelantado que el de la Guerra de Gérmenes. Entonces es muy curioso cómo desde su perspectiva él está bien, incluso está viendo ahí lo que comentas de normalizar la maldad. Está dentro del ejército. ¿Qué pasa? Unos problemitas con el gobierno. ¿Qué lo defiende? El gobierno, siempre contra el pequeño empresario. Entonces es muy curioso cómo un mismo acto tú lo estás percibiendo, tú lo estás viviendo.
ahí estoy un poco en desacuerdo porque si yo soy una persona que todos los días mata a Hugo para darle de comer a Karen, que es mi hija, y Karen le pago sus estudios, la alimento y la trato bien, y a cambio yo todos los días mato y daño a los demás, el día que digan a Karen, oye, Reinaldo, ¿qué opinas de él? No, pues un santo, él me alimentó, me educó, me cuidó, y pues, y que si le preguntan, ¿no, qué hizo? No, pues él me robó, me mató, robó mi casa. Entonces es muy curioso estas perspectivas y creo que en ese episodio de Hans Scorpio es el gran ejemplo de cómo lo puedes ver, lo puedes vivir, pero si tú tienes beneficio de ese mal, para ti va a ser como lo más normal del mundo. No sé qué opinen las y los demás. Muchísimas gracias. Esto que mencionas me recuerda a acá en México hace muchos años tuvimos un secuestrador que se dedicaba a mochar orejas, se llama Daniel Arismendi, bueno, no sé si se llama todavía vive, no sé qué pasó con él, pero era un secuestrador que se dedicaba a mochar orejas. Se caracterizó por eso y entonces lo nombraron el mocha orejas. Entonces así es popularmente conocido. Y cuando le preguntaron por qué mocha orejas, pues él lo veía como algo normal, ¿no? Ya le preguntan, ¿tú crees que eso es normal? Y se pregunta, pues no entiendo qué me quieres decir con normal, pero lo que, bueno, ella, una parte dice, ¿qué es normal para Daniel Arismendi? Y ya le contesta, pues no entiendo qué es lo que quieres decir. Dice, aparte, el entrevistador, aparte de cortar orejas en esta actividad que usted escogió, porque además lo eligió, eso se ve anteriormente, ¿qué otra cosa era normal? ¿Era normal mortificar a las familias de las víctimas? Y él contesta, pues sí, pues en eso estábamos, era una cosa normal a la que se tenía que llegar. Entonces, lo está normalizando, pero ¿por qué? ¿Por qué se puede normalizar algo así? ¿O en qué momento? Les quiero preguntar, a ver si logro plantearlo. ¿Podemos de alguna forma exonerarnos por nuestros actos malos? Por favor, Juan Pablo. Ya. Ok, y justo va mucho con tu pregunta anterior de la conciencia en el mal, ¿no? O sea, podemos llegar a actuar mal o cometer el mal inconscientemente, ¿no? Porque me recuerda también al capítulo de El bebé de mamá, en el que Bart roba el videojuego, ¿no? Se le aparece Mario y Luigi y Sonic diciendo que robe. Pero detrás de la acción, o sea, porque necesita una motivación y una finalidad, creo, para cometer cualquier acción, ¿no? Independientemente de su categoría. Entonces, si ya ve que Nelson y Jimbo y los demás robaron y es fácil robarlo, pues él también lo va a hacer, ¿no? Eso en relación a una motivación. Y hay otro capítulo en el de Reencuentro con el Firmamento, en el que Bart tiene que robar un adorno de cofre, ¿no? Pero llega un momento en el que hasta dice, tengo que obtener ese adorno de cofre por motivos que ya he olvidado, ¿no? Órale, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí ya la fin? Adorno de cofre en el cuello, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta finalidad, ¿no? Y entendiendo ahora el normalizar la maldad o tener la norma de la maldad, bueno, norma lo quiero entender como un acuerdo al que se llega en conjunto, ¿no? Para establecerlo, eh, pues cuál vendrían siendo las motivaciones y las finalidades de estas acciones
y sobre todo de esta norma hacia la maldad, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, ¿cuáles serían las motivaciones? Está bien interesante. Eso me lleva, eso me lleva a realizarles la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer el mal por egoísmo? No sé, ¿qué piensen? No sé, si me van a correr del trabajo a mí y a otra compañera, pues entonces hago algo para que la corran a ella, ¿no? Y ya, tengo mi trabajo. No sé, ¿qué otra cosa más podría ser, no? Pues en el caso de Daniel Arismendi, ¿no? Torturaba a muchas personas. Muchas gracias. Enseguida, Adri, torturaba a muchas personas y torturaba a muchas personas de manera física y a otras tantas de psicológica, ¿no? Entonces, no sé, se puede hacer podemos cometer actos malvados por egoísmo. Por favor, Adri, sí. Gracias. Perdón, es que no sé cómo alzar manita cuando soy anfitrión. Pero la verdad es que yo creo que siempre cuando el mal es consciente, se hace por egoísmo. O sea, sí creo que uno puede hacer el mal sin darse cuenta, pero incluso entonces me parece que uno se equivoca por razones egoístas y a lo mejor es porque pierde de vista al otro, ¿no? Pero yo no creo que se pueda hacer el mal o de momento no se me ocurre ninguna otra razón que salga de esto. O sea, me parece que uno siempre lo hace de cierta manera por beneficio, por rencor, por deseo, por temor, pero siempre está guiado hacia el beneficio del yo y la exclusión más bien la priorización de eso sobre el otro, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Sí, esto que dices que el mal se comete por egoísmo, entonces siempre es por nosotros. Entonces, ahora quiero preguntarles si en teoría, como lo dijeron al principio, queremos asumirnos como seres buenos. Si nos preguntan, ¿eres malo? Lo más probable es que no nos pensemos como malo, porque, por ejemplo, darle un coco a mi hermana cuando estaba dormida, ¡pac!, no es algo malo, ¿no? Es una broma. No me estoy pensando como una persona mala. Pero, bueno, por lo que hemos dicho, pensando que somos malos como por egoísmo y que somos potencialmente bien, si no nos queremos asumir como malos, creo que al menos podríamos asumirnos potencialmente malos, cada uno de nosotros, al menos en potencia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos cuando nos sabemos malos potenciales? ¿Qué hacemos ahora? No sé. Bueno, mientras lo contestan, les quiero compartir un fragmento de este capítulo, donde, esta página no me aparece, un capítulo de Los Simpsons, bueno, de este capítulo del hermano, pero déjenme ver. Acá está. ¿Una piernita, Hugo? ¡Mamá, se está comiendo la servilleta!
cacho de pavo? Acábate las cabezas de pescado y luego vemos. Creo que prefieren llamarse vinculados, doctor. Y los patanes prefieren llamarse Hasta ahí, hijos de la tierra, estoy pero cancelando. nadie hace caso. Ya. ¿Qué? Tararán, ya. Entonces, al menos nos pensamos potencialmente malos. Ahora, lo que hemos visto, bueno, Alisa generalmente, ahora que quería tocar un poco el personaje de Alisa generalmente la pensamos como un ser consciente, como un ser bueno, como un ser respetuoso con los otros. Pero en el final de esta casita del terror, se burla de Bart, ¿no? Bueno, no sé, bueno, más bien se ríe de lo que está haciendo Hugo y está tolerando que Bart quede sustituyendo a Hugo, ¿no? De alguna manera, y se ríe. ¿Podríamos pensarla igual como mala? O sea, el reírnos de un acto malo implica que lo estemos tolerando. Por favor, enseguida te doy la palabra, Karen. Por favor, ahora sí, Karen. Con respecto a la pregunta que hiciste al principio de si qué pasa con la maldad, que somos potencialmente malos, yo creo que todos tenemos como ciertas cosas en las que nos gusta cambiar o trabajar, dependiendo de cómo se haya sido nuestra crianza, el nivel en el que hayamos crecido, la sociedad en la que nos hayamos desarrollado. Entonces, ese nivel como de maldad o de reacción, yo creo que más que nada es una reacción a determinados estímulos que a veces tienes, como por ejemplo la redundancia, el ejemplo que nos ponías sobre que ibas a perder tu trabajo, entonces hacías otra cosa para que a la otra la despidieran. Entonces, creo que fue una reacción directamente a que tú te sentías vulnerable. Entonces, de esa forma fue tu reacción y provocaste este incidente. Y todas estas situaciones usualmente pasan por esas situaciones de reaccionar ante un acontecimiento que está generando estrés y un conflicto. Entonces, es cuando nos volvemos malos. Por ejemplo, Lisa reaccionó precisamente a esta parte de que ahora me entero que el niño que había sido malo conmigo durante toda la vida y siempre me había hecho maldades y siempre me había estado tirando bolitas de papel en el pelo y toda esta parte, pues entonces, ¿qué hago? Pues me burlo de él precisamente porque estoy reaccionando ante su maldad. Entonces sí, todos tenemos ese potencial de ser malos, pero creo que la forma en la que algunos lo trabajan precisamente es cambiar esas actitudes que les están generando problemas tal vez, o que las están viendo como malas. Creo que la mayoría de las personas trata de cambiar en ese aspecto, por lo menos los que se dan cuenta, que es una parte importante también de aceptar su propia maldad. Por ejemplo, incluso genéticamente, como lo vimos en el capítulo, hay algunos que tendemos a reaccionar de cierta forma con agresividad, porque genéticamente estamos predispuestos a toda esa parte de reacción. Y el hecho de trabajarlo ya conscientemente es una ardua labor que se tiene que estar haciendo diariamente. Y también es una forma de trabajarlo, pero pues obviamente cada uno va a tomar las acciones necesarias para hacer lo que se crea conveniente. Más no significa que sea bueno o sea malo, más bien es una reacción ante todo esto. Muchas gracias, Karen. Entonces, si no es bueno o malo, si no es una reacción, híjoles, no sé, me pregunto si eso nos eximiría de poder ser juzgados. Bueno, si yo me puedo justificar, híjole, sí, le hice daño, pero bueno, es que fue mi reacción. Híjoles, no sé si es como la mejor justificación. Para ir cerrando ya el café, por favor, Enue. Ahí creo que la casita del horror 18, hay uno de los 3 cortos que se llama La casa del infierdirijillo, y entonces está Bart, Lisa, Nelson, y empiezan a hacer como muchas bromas porque no les da dulces la mamá de Skinner, pero el concepto es que como que dicen, oye, ¿por qué debemos de darles a escoger entre que nos den dulces
o hacerles bromas. Es mucho más divertido hacerles bromas y empiezan a hacer bromas y empiezan a como escalar, a robar incluso. Dices, oye, están robando, eso es vandalismo. Claro que no son bromas. Flanders quiere como vengarse y haciéndolo, llevándolos a la iglesia, como mostrándole los pecados capitales. Y vende Flanders su alma al diablo para poderles enseñar y encaminarlos hacia el camino de la bondad. Y es curioso porque al final cuando los llevan al infierno, Lisa dice lo que tú estás mencionando. Qué curioso, yo les advertí que nos iba a ir mal y aún así el castigo que me están dando, aún pese a que les avisé, es el mismo que a ellos. Y al final pues dicen, no, muy bien, seré bueno, pelearé en guerras y me voy a poner a rezar. Entonces a lo que comenta la compañera Karen, estoy totalmente de acuerdo. A veces, no que se exima, pero al final se tienen estos mecanismos sociales de decir tú puedes, como en el otro episodio de terror de los Simpsons, ok, señor Burns, su religión dice que mata gente está bien, pero aquí eso es ilegal. Entonces, mientras tengamos un marco teórico de la legalidad, yo a lo mejor quiero ir por la calle pateando animales, pero hay una legislación que me va a orillar y meter a la cárcel. Habrá una persona que quiere ir matando individuos, el sistema lo va a regular. Entonces, al fin y al cabo, independientemente a nuestras nociones personales del bien y del mal, el consenso generacional entendido como ley, orden, ética y moral, pues va a estar restringido. Hasta como bien decían, antes ser esclavo era lo normal, antes golpear a una mujer en la calle era normal. Hay unos afiches horribles de limpieza de electrodomésticos que está la chica en los 50 con una aspiradora, dice, para que te atienda más rápido. Entonces sería impensable eso y era como, ah, mira, te voy a comprar la aspiradora para esto. Entonces creo que espacio temporal, ley y pues visión de cada una de las situaciones para marcar el bien y el mal. Muchas gracias, Enoy. Eso me recuerda cuando alguna vez de pequeña leí unos libritos chiquitos que daban los cristianos, los testigos de Jehová, no sé quién, daban unos cuadernitos chiquitos así, como historietas, que se leían. Entonces yo las leía porque pues eran historietas, ¿no? Jajaja. Y decían que se van a ir al infierno aquellos que supieran de la existencia de Dios, ¿no? Cualquiera que supiera de la existencia de Dios y no decidiera seguirlo, se iba a ir al infierno. Ah, bueno, voy a ir cerrando el café y bueno, para cerrar el café les voy a hacer la pregunta si tenemos un gemelo malvado. Entonces, ese gemelo malvado habita en nosotros, o sea, potencialmente podemos ser malvados, lo tenemos adentro, en algún momento puede salir, pues, no sé si puede salir o no. Pues, según esto, dependiendo de las circunstancias y del contexto, no sé si es así o cuál sería el papel de la conciencia en esto, pero sería bueno como pensar nuestras potencias, no solamente las potencias buenas que son como las que solemos pensar. Entonces, cierro el café con esto, les doy las gracias por habernos acompañado, seguimos con el maratón, tienen 1 minuto antes de que comience, por si quieren ir por un cafecito, y les agradezco mucho. Abracitos. Muy bien, pues yo y Sonia les vamos a dar el siguiente